Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast. Retornamos con los debates y voy a empezar por donde acabé en el último episodio, con un espectador que me comentaba aquello de que había sido muy fácil comenzar con un alto nivel en los debates y que lo realmente complicado iba a ser mantener ese nivel a lo largo del resto de la vida del podcast. Creo haber cumplido lo que prometí y hoy traigo a un invitado muy especial y además para hablar una temática muy interesante, muy polémica y por supuesto también muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Mikel Zabala, creo que no necesita mucha presentación, es una de las grandes eminencias en el mundo del entrenamiento en ciclismo. Mikel es profesor en la Facultad de las Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, ha sido entrenador de numerosos ciclistas profesionales, ha sido director de rendimiento en el equipo Movistar. Ahora mismo trabaja para la Federación Española de Ciclismo y me gustaría destacarlo por una cosa que quizás no sea tan conocida, pero que a mí al menos me influyó muchísimo en su momento. Somos de generaciones distintas. Yo era alumno en la facultad cuando leía los papers de Mikel y entre mis manos cayó un libro que redactó Mikel junto a Stephen Cheung que se llama Cycling Science. Ahora mirando retrospectivamente, después de muchos años, ese libro es lo que más se asemeja al libro que a mí me hubiera gustado leer en su momento para aprender a ser un buen entrenador de ciclismo. Me gustaría destacarlo de verdad por eso, porque os lo voy a enlazar en las notas del podcast, pero haceros con ese libro, que además hoy en día ya está traducido también al castellano. Y finalmente, Mikel también es editor jefe de Journal of Science and Cycling, revista especializada revista científica especializada en rendimiento en ciclismo, y esto viene muy a colación de la temática que vamos a tratar hoy, porque los temas que he elegido para hablar con Mikel han sido tratados en sendas editoriales de esta revista que dirige. Con esto creo que acabo una presentación más que aceptable para un invitado tan honorario. Doy paso a Mikel para que nos diga hola y, sobre todo, Mikel, agradecerte muchísimo la invitación para no solo haber acudido a hablar conmigo, sino sobre todo acudir a hablar conmigo de estos temas tan polémicos. Pues yo, Sebastián, agradecido también de participar en este podcast porque, bueno, yo creo que nos une un poco la pasión por el ciclismo, al margen de que nos podamos ganar la vida con ello y luego también pues el hecho de que consideremos que hay que arrimar un poco el hombro para que cada quien desde su parcela pues contribuya a mejorar algo que es de todos, ¿no? Y que bueno, que de una forma u otra lo podemos disfrutar y si además pues podemos hacer un campo más riguroso y que se lo podamos vender mejor también a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a los futuros entrenadores y entrenadoras, pues que al final eso, aportemos cada quien desde su punto de vista. Muy bien, Mikel. Pues de nuevo muchísimas gracias y si te parece vamos a proceder ya con los diversos temas que quería comentar contigo, que como he dicho anteriormente son temas que se han tratado en editoriales de la revista y que enlazaré al podcast para que todos podáis leer tranquilamente en vuestras casas. El primer tema que me gustaría hablar contigo ya de por sí es bastante polémico y creo que tendremos bastante juego con él. Es una editorial que habéis publicado en la que figuran como titulares Alejandro Jabaloyes y Manuel Mateo y habla del exceso de información de la que disponen hoy en día tanto entrenadores como ciclistas. Y mencionan particularmente dos temas en lo que es la editorial. Por un lado, la necesidad de tener en cuenta qué evidencia científica tiene el ítem o la intervención que estamos proponiendo a la hora de aprobarla o rechazarla. Y por otro lado, hablan de un concepto muy interesante que yo la verdad es que no había conseguido definir de una manera muy particular, pero que creo que la definición que utilizan es muy buena, es el umbral de información, ¿no? Es cuánta info realmente puede llegar a procesar un entrenador o un ciclista que pueda llegar a ser útil para su proceso de entrenamiento. Me gustaría que me comentaras un poco tu opinión sobre este aspecto y empezamos un poco a debatir con esto.
Sí, bueno, lo primero que debemos entender es que estamos un poco en la era de la sobreinformación o de la potencial sobreinformación. Y es que tenemos en las redes, bueno, casi a tiempo real, inmediatamente información sobre cualquier tipo de concepto. En fin, ya con lo de ChatGPT, pues ya nos entra un poco el miedo en las piernas, ¿no? Se nos tiemblan las piernas. Pero lo que quiero decir es que hay muchísima información, posiblemente excesiva información, y claro, luego lo que no hay muchas veces es criterio para filtrar esta información y al final, pues utilizarla debidamente. Claro, somos nosotros, los profesionales de las ciencias del deporte, los que a veces tenemos que apelar a este rigor y pasar a un filtrado que tiene su trabajo, por otra parte, y exigimos a la gente de a pie, por decirlo así, al consumidor final, al ciclista amateur, al que, bueno, que puede tener más o menos formación y que lo que quiere es montar mejor en bici o mejorar su rendimiento, etcétera, le exigimos estos criterios y a veces pues es muy complicado, ¿no? Entonces ocurre que muchas veces pues quien mejor vende la moto, por decirlo así, pues al final es el que parece mejor. Eso es un poco el reto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, ya partiendo de esa base, pues nosotros en la facultad siempre hablamos de un concepto que yo acuñé hace tiempo y que, bueno, es algo muy coherente, que simple y llanamente que dentro del principio de individualización, que cada persona es un mundo, tenemos que también saber que cuando un entrenador, entrenadora, cuando se basa en otro principio del entrenamiento, que yo incluyo como principio del entrenamiento, que es el principio pedagógico, porque al final tenemos que transmitir, tenemos que enseñar, somos docentes, pedagogos, pues tenemos que saber que cada persona tiene un punto de partida muy diferente, unas capacidades diferentes, y no porque sepamos más vamos a transmitirle mejor. Eso es algo obvio, ¿no? Parte del constructivismo, por decirlo así. Y entonces hablamos del umbral de datos individual o el umbral de información individual. Es como el UPF, como el umbral de potencia funcional, o como cualquier tipo de umbral fisiológico, como un tránsito a partir del cual estoy empezando a no entender o creo que entiendo pero tengo dudas, y a partir de un punto determinado me sacan digamos, de ese estado de conocimiento, o me sacan de punto y entro en una acidosis psicológica. O sea, ya voy ciego. Entonces no entiendo y además me siento mal porque no entiendo y me frustro, con lo cual ese exceso de información, al final esa parálisis por análisis que a veces nos ocurre a los investigadores o a gente que se flipa demasiado analizando datos, pues esa parálisis la generamos en los deportistas y lejos de fidelizarlos, pues lo que hacemos es justo lo contrario. Sí, yo me siento bastante identificado con lo que dices, Miquel, porque realmente yo notaba que me estaba ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Al final estás expuesto a las redes sociales, ves lo que se publica y ves que realmente para empezar a entrenar ciclistas dices, es que ya no me vale con saber de fisiología, ya no me vale con estar actualizado en fisiología, ahora parece que también tengo que ser ingeniero, tengo que ser nutricionista, tengo que ser médico, tengo que ser fisioterapeuta llegaba a un punto en el que dices, es que estoy tan saturado de datos que realmente no sé si llego a todo, ¿no? Y empiezas digamos, a aumentar exponencialmente tu sensación tu percepción de la ignorancia, ¿no? Que es evidentemente amplia, pero quizás la sientes como demasiado grande, ¿no? Y a este respecto tengo una anécdota muy divertida que contar. En la facultad, precisamente, que estás hablando de nuestra labor docente, en uno de los últimos días tuvimos una clase de física aplicada al ciclismo y al final de la clase un muy buen alumno mío se me acercó y me dijo, Sebas, es que viendo las redes sociales tengo la percepción en los últimos tiempos de que para poder entrenar a ciclistas tienes que trabajar como un ingeniero de la NASA dirigiendo un alunizaje, ¿no? Con 4 pantallas por delante. Y yo le dije, pues con toda mi buena fe, que claro, como yo era su profesor y había una cierta confianza, le dijera lo que le dijera, no me iba a escuchar mucho. Le remití a unos tweets muy acertados de varios entrenadores, de un intercambio de tweets de varios entrenadores de hace un par de años,
Y lo leo aquí ahora para los oyentes porque creo que es bastante divertido e ilustra la forma que tengo de pensar al respecto y lo que yo creo que se acerca bastante a la realidad, ¿no? El intercambio de tweets lo iniciaba Manu Mateo al respecto de la herramienta VKO5, que creo que todo el mundo la conoce. Y nos decía literalmente, leo textualmente, que los tweets también los incorporaré a la letra del podcast. Decía, 50% impresionado con las posibilidades de customización de análisis de VKO, ideal para extracción de datos para investigación. Y 50% impresionado con su ciencia ficción. Eso sí, ideal para vender humo. Respondía debajo Manu Sola. Como decía Miquel, imagino Miquel que se refería a ti, Miquel Zavala, para el que solo tiene un martillo, todos son clavos. Y algunos están apretando tuercas a martillazos por tal de parecer que saben lo que hacen. Generar incertidumbre y falsas necesidades basadas en asunciones erróneas camufladas por un halo de cientificismo. A esto nos respondía Alejandro Jabaloyes diciendo una herramienta fantástica para los vendebiblias y los mesías de postín. Y al final, pues volviendo un poco al tema que nos ocupa, exceso de información, empiezas a dudar muchísimo más de tus decisiones y en general todo el proceso de entrenamiento puede volverse en tu contra, ¿no? Es un poco mi opinión, yo creo que lo que exponían estos entrenadores en Twitter, pues realmente no hace falta añadir mucho más. No sé qué te parece a ti, Miquel. Sí, al respecto de estos tweets, hombre, Twitter tiene un peligro, ¿no? Y es que, claro, en poco queremos decir mucho. Entonces se busca a veces ese impacto en quien lee, pues para luego de alguna forma captar su atención de esta manera y luego, engancharlo con otros conceptos, con otras ideas, con otros contenidos. Evidentemente aquí mis compañeros han sido, bueno, un poco tajantes, pero yo comparto en ese sentido que es cierto que a día de hoy se está haciendo de las herramientas un contenido en sí mismo, se está haciendo de las herramientas un valor por en sí mismo también, y son puras y meras herramientas. Al fin y al cabo, si detrás del uso de estas herramientas no hay un conocimiento, unos fundamentos, una base para manejar estas herramientas, pues no sirven de nada. Entonces, estamos creyendo a veces a pies juntillas lo que nos dice una serie de softwares que precisamente, bueno, en muchos casos no son gratuitos, otras veces sí lo son, pero no por ser gratuitos quiere decir que todo lo que contengan pues goza de esa independencia, de ese rigor y al final de esa utilidad real, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos y sobre todo hay que pensar en el fundamento de cada concepto, de cada algoritmo, de cada índice de cuantificación de lo que sea, de una carga o de cualquier tipo de indicador, de variable. Y claro, eso volvemos a lo de antes. Cualquiera no tiene esos criterios, ni esos fundamentos, ni esa base de conocimiento para verdaderamente utilizar bien esas herramientas y no ser esclavo de ellas. Entonces, hay veces que se pueden hacer cursos, seminarios, etcétera, ya sean de pago o no, pero que a veces, pues bueno, tienen fe ciega en ciertas herramientas y algunas de ellas pues tienen sus luces y sombras, por decirlo así. Sí, totalmente de acuerdo con esto, Miquel. Al final nos tenemos que... Hace poco escribí un artículo al respecto que está en mi página web. Al final son incontables las herramientas o intervenciones que se han presentado, ya no digamos en la última década, en el último lustro, que han generado mucho shock y al final han resultado ser por ahora bastante poco útiles. No se me ocurren así de memoria la medición de glucosa en tiempo real en el deportista, se me ocurre el famoso concepto de VLA max, se me ocurre también la estimación del primer umbral con datos de variabilidad de la frecuencia cardíaca, así por decir algunos por encima del último lustro, ¿no? Y al final esto se nos presenta, parece que al final es una forma de marketing más, es una forma de decir, pues mira, yo te estoy vendiendo algo que los demás no saben, que es algo muy útil. Por mucho que a los 6 meses se demuestre que no sirve para mucho, pues bueno, yo ya me he llevado un poquito de fama, que es lo que busco. Pero la realidad es que tenemos que tener mucho más criterio para seleccionar qué es realmente útil y tener mucha más paciencia hasta que la ciencia nos diga realmente qué utilidad real tiene esa intervención o ítem. Hilando ya, Miquel, con otra de las editoriales que habéis sacado en la revista, que tiene un título muy sugerente. Habláis de que el V2 Max no gana el Tour de Francia. ¿Me podrías concretar un poquito ese concepto, por favor?
Sí, tiene relación también con lo anterior, ¿no? Y es que muchas veces se magnifican datos, se magnifica cierta información, ciertas características, pero no se sabe poner en contexto. Entonces, yo siempre trato de que los futuros entrenadores y entrenadoras, al menos los que son alumnos míos en la facultad, lo que tengan sean criterios, ¿no? Y hay una frase que yo siempre les digo que puede estar acertada o no, pero a mí me gusta, que es que todo es relativo y esto es lo único absolutamente cierto. Entonces, claro, lo complicado es cuando preguntas algo y ¿es mejor esto o esto otro? Y dices, depende. ¿Que es mejor una bicicleta rígida o una bicicleta doble? Pues depende. Y ahora dime de qué depende. Siempre les pregunto, ¿de qué depende? Ahora empieza a relacionar, digamos, variables para al final ponderarlas debidamente. Y claro, de alguna manera, en base a lo que hemos ido padeciendo, diría yo, bueno, de los médicos en el deporte o de los que no han sabido contextualizar esa medicina en el deporte en concreto, pues hemos ido heredando índices como el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico puede resultar interesante, tiene sus atributos descriptivos sobre una capacidad fisiológica, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que porque alguien dé un consumo de oxígeno máximo menor de X no vaya a ganar nunca un Tour de Francia o porque lo dé mayor de Y sí lo vaya a hacer. Es decir, hay campeones del mundo de pruebas de esfuerzo que luego no la mueven, como se dice vulgarmente, y luego pues yo he tenido algún corredor que aparentemente no era nadie, entre comillas, era alguien del montón, pues me recuerdo a Iñaki Lejarreta, por ejemplo, que hacía unas pruebas del montón y luego, sin embargo, en competición era un verdadero crack, ¿no? Yo recuerdo, se decía de Navas, que era contemporáneo a Miguel Indurain, decían, bueno, este va a ser el próximo Miguel Indurain, bueno, daba unos valores estratosféricos en pruebas de esfuerzo y claro, lo primero, qué índices están mirando que luego no son representativos en la realidad y segundo, en qué contextos están analizando, porque muchos de los estudios de investigación que a veces se tildan de poco útiles o que no tienen una transferencia real, no tienen ese contexto ecológico, precisamente yerran porque los protocolos de los experimentos no suelen plasmar muy bien lo que ocurre en la realidad, afuera. Nosotros hemos visto esto pues cuando hemos estudiado el tramadol y sus efectos a nivel físico y cognitivo en laboratorio, que llegar a esa fatiga tan acuciante de una etapa, de una clásica, etcétera, pues es muy complicado hacer en laboratorio. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que todo esto se ha ido, bueno, obviando o no utilizando a lo largo de décadas y siempre se han magnificado los porcentajes de grasa, el consumo máximo de oxígeno, incluso determinados valores como la PAM, la potencia aeróbica máxima, que es tan dependiente del protocolo en cuanto a duración, incremento de vatios de Palieres, de intensidad. Es decir, que todo hay que ponerlo en su contexto. Igual que el porcentaje de grasa, pues depende del método, depende de la diferencia entre el observador, depende de muchas cuestiones y para empezar de cada persona. ¿De acuerdo? Porque al final son eslabones de una cadena que evidentemente alguien con un consumo máximo de 50, pues seguramente no va a ganar el Tour de Francia. Pero es que quien lo tiene alto normalmente se le asocian otras variables en relación. Es como pensar que un Fórmula 1 pues va a tener el motor de un Seat Panda, ¿no? O de un coche de la calle. Normalmente todo va a ir acorde. Ahora, no podemos de alguna forma dejar todo el peso en algunas variables. Muchas veces para no magnificarlas, yo lo que suelo hacer es cuando un deportista tiene un resultado súper, es decirle, ahora hay que hacer una analítica de sangre. Muchas veces, pues simplemente para poner en contexto y decir, oye, pues mira, pues no tengo la hemoglobina especialmente alta, ni el hematocrito alto, lo tengo más bajo de lo habitual. Pues mira, pues es por pseudoanemia, por aumento del plasma, etcétera. Poner todo un poquito en contexto. Enseñar, crear también ese criterio en los deportistas y ver, bueno, pues que a veces con unos valores en principio normales de variables que se han magnificado, sobre todo desde el ámbito médico-fisiológico, pues cuando todo se alinea, pues el rendimiento verdaderamente puede ser estratosférico. Y muchas veces es pues porque el catalizador, que es la mente, pues después de tener todo alineado en esa cadena, al final sabe sacarlo y ese día D hora H, pues al final lo hace bien. Entonces es una realidad tan compleja
que me parece muy reduccionista el utilizar ciertas variables con ese efecto mágico, ¿no? Que tradicionalmente, digo, se ha venido haciendo así. Ahora hay más datos de campo, más significativos, más relacionados con el rendimiento verdaderamente en pruebas, en competición, pero todavía hay quien magnifica estos índices que no dejan de ser algunos, bueno, requisitos, por decirlo así, y muchas veces pues sin criterio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchas veces lo que es el principio del entrenamiento, que también de un tiempo acá yo menciono siempre, que es el psicológico contextual, pues es fundamental. Y es que al final un deportista cuando cree que todo es correcto, que todo está bien, que su entrenamiento le va a hacer bien, que además es justo lo que necesita, que se lo cree, que le gusta, que le divierte, que está motivado, entonces es cuando lo filtra de una manera que el efecto de esa misma carga objetiva de entrenamiento, según índices que pueden ser, me da igual el TSS, que puede ser el TRIM, que puede ser Foster o todos a la vez y ninguno, pues al final se da cuenta de que ese efecto pues puede ser mejor si verdaderamente se encuentra en ese estado favorable de filtro de esa carga de entrenamiento. Entonces, al final es tener en cuenta lo que a lo largo de casi te diría de décadas llevamos diciendo, que luego plasmó bien en su libro Manu Sola, en el libro La naturaleza del entrenamiento, que yo siempre recomiendo a mis alumnos también, porque al final, pues bueno, es esa filosofía la que hemos tratado de inculcar siempre, ¿no? Que todo es más complejo de lo que parece, que no me des un único índice para describir una realidad, que un árbol no es un bosque, y que, como siempre digo en clase, hay veces que el árbol nos impide ver el bosque, ¿no? Y claro, un árbol es pues un software, por ejemplo, o es un índice de cuantificación de carga, un TSS, por ejemplo. Y ese árbol pues puede ser precisamente el menos representativo del bosque, con lo cual a veces pongo el ejemplo de que por ser experto en patas de elefantes no quiere decir que sepas lo que es un elefante. Si no tomas la distancia suficiente para verlo en su totalidad y saber de qué se compone y hacerte una idea con respecto a otros mamíferos, a su entorno, etcétera, pues entonces creerás que sabes lo que es un elefante y serás un grandísimo ignorante sabiendo mucho de patas de elefante, ¿no? Pues a veces ocurre eso. El experto en WKO. ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo que hay que saber es el fundamento, hay que saber de planificación del entrenamiento, hay que dominar los principios del entrenamiento, hay que saber de fisiología, de biomecánica, de técnica, de táctica en ciclismo. Y al final lo que interesa es que la bici corra cuando debe correr y que se llegue al final de prueba en la mejor disposición para ganar. Y muchas veces, pues eso, se centran en aspectos que al final enmarañan la realidad, y yo creo que al consumidor final, que es el ciclista que requiere los servicios de un entrenador, le confunden, y si no, pues hace a pies juntillas algo que lo hace más por fe que por convicción. Muchas gracias, Miquel, por este aporte. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Sí que voy a añadir un par de puntos que creo que son relevantes. Por un lado, has hablado del WKO5. Lo curioso es que se ha implementado en nuestro campo de una manera como si fuera la Biblia para el cristianismo, y la realidad es que te paras a pensar en todas las métricas que incorpora y creo que ninguna está validada científicamente. Ninguna. Y de hecho hay gráficos ahí que se utilizan comúnmente, como la contribución aeróbica anaeróbica, que es realmente curioso pensar que siquiera podamos imaginarnos que podemos llegar a estimar esa contribución de manera eficaz, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado has hablado de las diversas variables fisiológicas, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno. Y a mí sí que me parece que son útiles, pero como meros categorizadores. Es decir, una serie de estas variables conjuntadas sí que me van a decir si perteneces a la categoría de los paquetes o de los élite. Pero a partir de ahí, como bien has dicho, no me va a decir si entre los élite vas a ser tú el que ganas o el que cierras pelotones, ¿no? Y eso se ve muy bien cuando haces pruebas de esfuerzo, que primero tenemos que saber que ya el primer problema que nos encontramos con las pruebas de esfuerzo es que estamos intentando determinar
rendimientos que generalmente van asociados a estados constantes con un test que generalmente es incremental, con lo cual tenemos bastantes problemas. Y efectivamente, como has dicho, según la metodología de las pruebas de esfuerzo, pues luego podemos obtener unos resultados u otros, ¿no? Pero sí que efectivamente cuando trabajas con ciclistas ves que pruebas de esfuerzo relativamente mediocres para corredores con grandes resultados y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, si queremos saber quién tiene potencial de, está bien tomar en consideración todas estas métricas, pero desde luego no nos va a decir en qué orden van a llegar a la línea de meta. Y finalmente has mencionado un factor que creo que aquí es clave, son los factores psicológicos, que ya los citáis en la editorial. Y creo que todos los que hemos entrenado a ciclistas hemos podido ver estas rachas, ¿no? En las que aparentemente has hecho todo bien a nivel de entrenamiento, está en forma, antes de las carreras han llegado los números de su vida y engancha una racha de carreras arrastrándose. Y viceversa, momentos en los que quizás no esté en el mejor momento de forma de su vida y sin embargo pues, consigue tener una racha de resultados muy buenos, ¿no? Y uno va afianzando al otro y coge con más motivación las carreras siguientes y parece que todo va sobre rodado, ¿no? No tenemos forma de cuantificar eso, ¿no? No tenemos forma de saber qué implicación real tiene eso en el rendimiento final, pero la realidad es que es un factor clave que está ahí y que no podemos explicar de una manera tan objetiva como las variables fisiológicas. No sé si te gustaría comentar algo más al respecto de estos factores psicológicos, Miquel. Sí, sí, en ese sentido, a ver, se puede cuantificar, pero al final una RPE de naturaleza cualitativa la cuantificamos en base a una escala Likert, en base a una escala CR10, a una 620, lo que sea. De alguna manera, los buenos entrenadores, claro que tienen en cuenta todo esto. De hecho, deben lidiar con todo. Es como ese cubo de Rubik que al final tienes que hacer de forma coordinada para que salgan todos los lados de este cubo, ¿no? No podemos hacer el rojo deshaciendo el azul, ni el amarillo deshaciendo el rojo, etcétera, etcétera. Entonces, el buen entrenador que escucha, el coach que escucha y después escucha y conoce a la persona y atiende a muchos indicadores, tanto de rendimiento físico como de otro tipo, al final conoce al deportista y sabe determinar más o menos cómo está y también qué le puede ejercer una presión mayor o menor, ¿no? Yo recuerdo a algún deportista preguntarle antes de una carrera, bueno, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Pues bien, y esto también, y esto perfecto, tal. Y todo estaba bien, entonces le decía, bueno, entonces te doy con un martillo en la rodilla para un golpecillo que te duela un poco, una inflamación ligera. ¿Por? Digo, no, porque es que como todo está bien, yo sé lo que va a ocurrir cuando salgas a carrera, que te vas a empezar a fijar en tu rendimiento, en ti mismo y te vas a bloquear. Entonces, claro, esto puede ser en este deportista, en otro puede ser de otra manera, hay que conocer a cada uno y sí que es verdad que hay que mediar de alguna manera apretando a quien necesite que se le apriete y quitándole presión a quien necesita que se le quite presión, callándose cuando hay que callarse. Cuando uno está en los Juegos Olímpicos o en un mundial y está al lado del deportista con, bueno, pues con la sombrilla y de repente le enfoca a la televisión o simplemente se crea una película que se vende mucho por ahí del No Pain No Gain y de las películas de Rocky y las películas de no sé qué, el documental de Luis Aragonés y vamos a ver, las películas son películas, la realidad es otra. Y hay veces que estás ahí sosteniendo la sombrilla y tienes que estar callado porque ya dijiste lo que debías decir. Y justamente el decir algo indebido a esa persona psicológicamente hace que el catalizador en positivo que tenía, pues lo has enmerdado. Por un afán de protagonismo, por tu ego, y hay que saber dónde está cada quien, ¿no? Entonces, claro que esos mediadores psicológicos son el filtro al final que vamos a utilizar para poder poner en escena todo lo que hemos trabajado para ese día. Pero como nos bloqueemos psicológicamente, da igual el consumo de oxígeno, da igual el UPF, da igual el porcentaje de grasa, da igual los vatios kilo que sea capaz de mover subiendo, lo bueno que sea técnicamente, etcétera. No va a fluir. No voy a poder salir de ese embudo y al final pues no voy a rendir deportivamente. Y ya digo, el buen entrenador, la buena entrenadora sabe lo justo, lo suficiente desde el punto de vista psicológico. No somos psicólogos, ni pretendemos serlo, ¿eh?
pero igual que no somos nutricionistas y no vamos a plantear dietas, pero sí podemos dar consejos sobre nutrición, sí podemos dar pautas en el aspecto psicológico y bueno, pues de alguna manera en este sentido yo creo que es muy importante todo esto. Muy bien, Miquel. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La importancia de los factores psicológicos y que realmente no se explican, ¿no? En el VK5. Otro de los temas que tratáis en esta editorial, y volvemos al tema Twitter, volvemos al tema de acceso a información, y yo añado también el tema del espectáculo, habláis de las dificultades que conlleva el estimar los datos de potencia en función de la BAM, eh, y además añadís la duda razonable de quién debería poder interpretar esos datos, ¿no? Porque realmente a los que pululamos en redes sociales pues estamos acostumbrados a que acaben las etapas y enseguida se hagan las estimaciones de a cuántos vatios kilos has subido. Generalmente son tuiteros aficionados al ciclismo. Aquí creo que estamos en un momento muy idóneo para comentar esto, Miquel, porque recientemente ha sido una etapa de la Vuelta a Cataluña con la subida al Montcaro, en la que pues, se han publicado unos datos bastante curiosos. Aparentemente 50 corredores del pelotón han hecho récord histórico de potencia. Normalmente cuando ocurre eso podemos sospechar algo. Y entonces quería comentar un poco contigo, pedirte tu opinión al respecto de esto, ¿no? Que nos comentaras qué dificultades o qué sesgos conlleva el hecho de que se estén haciendo esas estimaciones y se estén publicando por según qué personas, ¿no? Sí, a ver, primero que las estimaciones son estimaciones, con lo cual ahí llevan inherente un potencial error de cálculo que en función de obviar ciertas variables todavía se hace pues, más fuerte, ¿no? Y luego en la propia medición también hay errores, de unos potenciómetros a otros hay diferencia, el estar mejor o peor calibrado, las circunstancias climatológicas, un montón de variables, ¿no? Cuando ya estimamos, pues ni qué decir tiene que estamos suponiendo unos pesos, unas ciertas condiciones que si no se dan, pues esa estimación tiene un error mayor, ¿no? Yo como anécdota te diré que cuando Alex Dowsett hizo el récord de la hora, que lo tuve que preparar por completo, bueno, yo como responsable último, ¿no? Pero con mucha más gente. Y recuerdo que nada más hacer el récord de la hora, nada más conseguirlo, pues ya estaba el típico diciendo, Alex Dowsett ha desarrollado una potencia promedio de 408 vatios en esa hora. Vamos a poner por caso 10 menos que los que hizo James Boyd cuando consiguió su récord de la hora. ¿Qué eficiente es? Vale. Eh, bueno, pues Alex Dowsett no llegó a los 370 vatios. Era mucho más eficiente de lo que suponían. Era tremendamente aerodinámico, un CDA increíble con un peso, además, pues un poco comprimido en esas formas aerodinámicas, un nivel técnico que es que, vamos, más corto y más rápido no se podía hacer el velódromo, ¿no? En esa relación de técnica y de velocidad, de ir por la cuerda, de no moverse absolutamente nada, etcétera, etcétera. Pues alguien que ha hecho pista toda la vida y que verdaderamente pues, es muy eficiente. Y este concepto de eficiencia que nosotros hablamos en algunos papers de durability, sustainability, al final, pues es clave, ¿no? Estos campeones del mundo de pruebas de esfuerzo que no hacen nada, pues es porque son pruebas de esfuerzo. La verdad está ahí fuera, como les digo a mis alumnos. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que después de varias horas dándote caña, llevándote a 1000 por el llano, pues llegas al último puerto, por decir algo, con lo que tienes y por eso a Nairo Quintana el Tour de Francia, pues el entonces equipo Sky lo llevaba por los llanos a muerte, para que Nairo el último puerto fuera menos Nairo. Y a partir de ahí, pues empezaba un poco a recalcular. Entonces, pues bueno, aquí lo que queda claro pues es un poco lo que mencionamos, que la realidad es compleja de plasmar en un laboratorio y que esa realidad implica conceptos nuevos que tenemos, bueno, que siempre han estado ahí, pero que al final hacen que la investigación sea más complicada de desarrollar en ciencia, ¿no? En nuestros laboratorios. Pero bueno, nosotros ahora mismo hemos probado una ayuda ergogénica que estamos en la fase experimental y claro, yo he diseñado el experimento y es muy heavy porque llegan allí, se les hace su antropometría, se les hace una dinamometría manual, se les hace un test de salto, un CMJ, hasta ahí todo correcto. A partir de ahí hacen un test de Wingate
que son 30 segundos, pero quien lo ha hecho sabe lo que es. Al poco hacen un incremental hasta la extenuación y después vuelven a hacer otro Wingate y después se les vuelve a hacer dinamometría y CMJ. ¿Qué estamos buscando? Pues ver verdaderamente si llegamos a una fatiga, tanto a nivel más neural, por decirlo así, y fisiológica en el sentido del típico test de resistencia incremental, para que al final discriminemos si después de unas semanas de implementación de esta ayuda ergogénica hay diferencia o no entre un grupo control y el experimental, el placebo y el experimental. Claro, hacer esto implica pues que la gente sufre mucho, que es difícil luego tener a 40 y tantos sujetos como hemos tenido en 2 grupos durante 8 semanas, tomando unas cápsulas, haciendo un test intermedio a las 4 semanas, llevando un control, un seguimiento, pero si no se hace así, pues al final la transferencia va a ser mínima. Esto ocurrió con las cetonas, que de hecho me hacía mucha gracia, que la quería meter la WADA como sustancia dopante, pero es que estamos locos. Vamos a ver, yo he comprado miles de euros, diría decenas de miles de euros en cetonas, no con mi dinero, para personas que se lo pueden permitir y que creían que podía haber una mejora utilizando estas cetonas. Bueno, a ver, en ese momento pues utilicé el efecto placebo y poco más, pero evidentemente es muy difícil determinar si eso mejora algo, no mejora, o hasta qué punto puede obtenerse alguna mejora, ¿no? Ahora, de ahí a decir que, claro, como es muy caro y solo pueden tomar algunos y puede ser injusto y algunos le atribuyen ese efecto mágico, que por eso ya hay que incluirlo en la lista de la WADA, pues me parece ya absurdo, ¿no? Es como cuando hablamos del tema de datos, que, que había que publicar los datos de Froome, de no sé quién, pero vamos a ver, ¿alguien pide que se publiquen los datos de Nadal o de Messi o del tipo que sean? Ya no hablo de match analysis en ambos casos, ¿no? En tenis o en fútbol, sino sus datos fisiológicos, físicos, etcétera, etcétera. Hay que tener un poco de coherencia y hay veces que incluso a las instituciones pues les falta un poquito de coherencia. Miquel, muy, muy interesante y además me das pie a comentar varias cosillas. El tema de las cetonas, ya que lo sacamos a relucir aquí, que ya sé que es anecdótico, pero yo recuerdo muy bien en Twitter una vez que publiqué un artículo hablando precisamente de lo que dices tú, ¿no? Las cetonas, ayuda ergogénica, no sabemos si hacen algo, pero dije, muy probablemente tampoco son perjudiciales, ¿no? El que quiera probarlas se las pueda permitir, que se las pruebe, ¿no? Y me acuerdo que se me tildó poco menos que de Panoramix en Twitter, por haber escrito eso literalmente, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre estamos con las orejas tiesas. Después, simplemente un apunte pequeño para el oyente que tengamos que no esté muy puesto en el tema de estimar los vatio kilo, la potencia en las subidas en base a la VAM, a la velocidad de ascenso, conlleva una serie de problemas porque muchos factores externos pueden influir en la estimación, ¿no? El viento que tengamos en la ascensión, la superficie de la carretera influye también, si vas a rueda de otro corredor, qué posición tienes tú sobre la bicicleta, lo decíais muy bien en la editorial, no es lo mismo alguien que vaya constantemente de pie que alguien que vaya constantemente sentado, un montón de factores que pueden influir en la estimación, ¿no? Y luego obtenemos pues cosas bizarras como lo que hemos visto en la última vuelta a Cataluña. Y al respecto de lo que hablabas finalmente, que es el tema de la publicación de datos personales, a mí esto me hace mucha gracia porque generalmente la gente que pide esto y que le gusta mucho trabajar con datos en redes sociales, luego es la misma que nos pide que las carreras sean más descontroladas, que haya más espectáculo. Yo, a ver, yo me pongo en la piel mía como entrenador, digo, una de mis labores principales es estudiar a los rivales de mis corredores. Si a mí me das todos los datos del corredor contrario, especialmente los referidos a la durabilidad, a mí me estás dando muchas pistas para saber cómo controlar la carrera para evitar que me gane. Y eso que va unido un poco a lo que comentabas del por aquel entonces equipo Sky y Nairo, ¿no? O sea, al final, si yo sé el punto débil del contrario, pues voy a llevarle hasta ese punto débil. Entonces, que la gente también se aclare y decida si quiere que vayamos publicando todos los datos, que a mí honestamente me parecen datos personales y no tienen por qué ser publicados, y si queremos el espectáculo, ¿no? Porque muchas veces entran en contradicción estas dos cosas. No sé qué opinas, Miquel. Sí, además, bueno, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el debate de datos a tiempo real.
aquella famosa petaquilla que se le encontró o que se le vio a Evenepoel, una caída que tuvo, la caída tan dura que tuvo que cayó de aquel puente. A ver, nosotros en Movistar hemos utilizado el Big Data durante los 8 años que estuve yo de director de rendimiento. Bueno, 7 más 1. Y claro, eso lo que te hace es pensar sobre qué está ocurriendo, sobre todo a posteriori, cómo ha ocurrido. Si luego lo tienes a tiempo real y sabes cómo actuar, puedes tener pautas a seguir, pero no es ni más ni menos que lo que se hace en match análisis en otros deportes. Ahora, pensar que porque se haga un análisis exhaustivo de Messi, por ejemplo, y de su equipo, ¿no? Vamos a poder anticiparnos y cerrar todas sus posibilidades, pues es un poco infantil también. Es decir, al final va a depender de muchos aspectos. Sí que es cierto que cuanto más conocimiento tengamos, mejor. Y cuanto más sabes, más capacidad tienes de aprender. Eso me lo dijo el otro día Eusebio Enzue y es que es cierto. Dice, es que cuanto más sabes, más capacidad tienes de aprender. No solamente aquello de cuanto más sabes, más crees que no sabes, ¿no? O solo sé que no sé nada. Bueno, puede ocurrir, pero también aprendes un poco con experiencia a simplificar. Y claro, el hecho de tener tantos datos, nosotros en su día pedimos a la UCI si nos dejaba utilizar aquello que luego Benepool quiso utilizar a las bravas. La UCI que nos dijo, dejad esto quieto. Fuimos pioneros en ese sentido, saltó la liebre y al final pues dijeron que no, que eso pues no era bueno para el deporte, ¿no? El ir un poco como en la Fórmula 1 de forma itinerante, viendo dónde están tus corredores, sus variables fisiológicas, etcétera, etcétera. Y bueno, al final te das cuenta de que las carreras, depende de muchas cuestiones, no las vas a poder controlar. Entonces, ni con datos a tiempo real, ya sea de glucógeno muscular, además de que está muy en tela de juicio, con lo cual periodizar la nutrición en base a esto eh, ya me parece también un poco exagerado, ¿no? Un poco venta también de producto, pero ocurre lo mismo con el tema de los pinganillos, ¿no? Sí que es verdad que cuanta menos información, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, y la vida es para los vivos, y el que más vivo sea, se va a llevar el gato al agua. Pero yo lo solucionaría muy fácil. Pinganillos sí, solo con radio vuelta, para todo el mundo la misma información, por ejemplo. Es otra cosa que se puede plantear. El tema de datos a tiempo real ya se ha cortado, se ha dejado simplemente cada uno vaya con sus datos. Pero es que aunque sepas tus datos, dependiendo de la fatiga que lleves, de un montón de cosas que no controlas, de lo que has comido, bebido, ido a rueda, el principio CBR, de que a lo mejor ese día, pues por lo que quiera que sea, has ido acumulando fatiga y va a detonar en ese momento sin que tú lo sepas. Es decir, ese UPF va a ser X en el primer puerto, va a ser Y en el segundo y va a ser Z en el tercero. ¿Y cuánto vas perdiendo? Pues al final la RPE manda. Esto en carreras controlables, pero es que en carreras, como hemos estado viendo, de clásicas y las que nos quedan por ver, pues el espectáculo que están dando Van der Poel, Van Aert, Pogačar, etcétera, da igual que haya información a los pinganillos, da igual que haya datos a tiempo real, cada uno en su potenciómetro. Al final, lógicamente, el componente psicológico de nuevo vuelve a marcar la diferencia. Y el que quiere, cree y hace es el que mueve la carrera. Y el que de alguna forma especula, se le va el tren y no huele carrera. Entonces, al final va a haber competiciones más controlables, otras menos, pero lógicamente el buen director, el que planifique bien y dé toda la información antes de las carreras, como me toca hacer a mí en Sub-23, ya sea un europeo o un campeonato del mundo, pues la mayor satisfacción es cuando tú corres un campeonato de Europa y los corredores hacen exactamente lo que hemos quedado que hay que hacer y luego encima se consigue una medalla. Por ejemplo, con el caso de Ayuso, ¿no? A pesar de no estar a tope. Pues eso es lo que hace falta, que al final se trabajen más las cosas y no se deje para el durante y en función de lo que vamos viendo, ya digo, dejo de decir, o se utiliza la información de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la seguridad es lo principal, los pinganillos sí, pero puede unificarse incluso la información. Y bueno, luego también es verdad que hay directores mejores y peores y que eso también cuenta. También cuenta si queremos que cuente. Si queremos dejar todo el peso en los ciclistas, pues que los directores trabajen antes, que den un soporte y después hagan otro análisis a posteriori y así se aprenda, ¿no?
y luego los datos a tiempo real que tampoco se magnifiquen, que evidentemente pues nosotros hemos trabajado muchísimo con Big Data y, bueno, todavía a día de hoy siguen sin ser una bola de cristal. Ahora, eso sí, toda decisión que tomes fundamentada en base a datos, ojo, datos con calidad, porque aquí podemos hablar también de la variabilidad y de algunas otras cosas, siempre y cuando haya calidad de esos datos y contexto después, porque el especialista en Big Data, Pedro Antonio de Alarcón, de Movistar, a mí me decía, yo sin ti no soy nada. Y yo le decía a él, y yo sin ti tampoco. ¿Por qué? Pues porque necesitamos dato, calidad del dato y contexto del dato para luego al final hablar con los directores, consensuar y aprender. Y luego a partir de ese aprendizaje, pues ya a ver qué se ejecuta en el terreno, ¿no? Muy bien, Miquel. Pasamos, si te parece, al último tema a tratar y realmente el que más ganas tengo de tratar contigo. Es la última editorial que había leído. Habláis del caballo de Troya en el mundo del ciclismo. Específicame, ¿qué es ese caballo de Troya? Bueno, a ver, lo primero que hay que conocer, cualquier pueblo debe conocer su historia, porque si no está condenado a repetirla. Eso, como yo suelo decir en el refranero o en estas frases históricas, está la sabiduría y luego a la universidad se va a aprender cosas, ¿no? Pero es cierto que el ciclismo, bueno, tiene un histórico de problemas de dopaje y más cosas, es decir, un ciclismo de primera generación que era el ciclismo de, bueno, las cosas se hacen así, no preguntes por qué, tú hazlo, no te pago por pensar, etcétera, etcétera, ¿no? En esa vorágine, los malos médicos, porque los hay muy buenos, bueno, jugaron estos sí a Panoramix y, bueno, el caso de Eufemiano en una Vuelta a España jugándose la Vuelta a España con dos corredores de diferentes equipos, pues fue un poco, ya fue la hecatombe. Entonces, bueno, eso, el caso Lance Armstrong, que era una verdad a voces, que yo creo que fue bueno bueno, que saliera y que saliese así, que como yo escribí en su día, fue un tsunami que arrasó con todo lo malo o con casi todo lo malo y con algunas cosas buenas también, porque a veces pagan justos por pecadores y en este sentido, pues posiblemente el ciclismo pagó como el que más. No digo que se dopase el que más, ni no se puede comparar, pero evidentemente en otros deportes existía el dopaje y es cierto que en esta disciplina de equipo quizás se propiciaba un poco más un dopaje generalizado, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto y queriendo no caer otra vez en el pasado, porque se pasó muy mal, ciclismo era el deporte del chiste fácil, de los yonkis, de etcétera, etcétera, es decir, algo que hacía muchísimo daño, pues después de pasar ese desierto, se vuelve a hablar de ciclismo y se vuelve a hablar de si Van der Poel ataca demasiado pronto, deja de atacar, de si Van Aert es mejor, que quién es mejor, Pogačar o Benepool, que si son demasiado jóvenes para pedirles tanto. Todo esto es genial, todo este debate es buenísimo y al final es pues como el chiringuito del fútbol, pues que exista al final la montonera, ¿no? O el pelotón, o como se le quiera llamar, que al final se hable de ciclismo. Pero no tenemos que ser ingenuos. Es decir, hemos pasado por lo que hemos pasado, han pagado justos por pecadores. Yo tengo una frase que me la creo desde hace mucho tiempo y estuve 4 años de director de proyectos de prevención de dopaje en la Española, trabajando con la Agencia Estatal Antidopaje, con la WADA. Hemos hecho estudios de investigación pagados por la WADA, de tramadol, por ejemplo, aunque luego al final por temas políticos se ha prohibido sobre todo, pero bueno, tampoco me parece mal. Y claro, eh, no podemos ser ingenuos, es decir, que sabemos de dónde venimos y a partir de aquí, la frase que iba a comentar es que yo hasta la operación Puerto incluida, amnistía total. ¿Por qué? Pues porque sí, hubo gente que se aprovechó, hubo pícaros, hubo tramposos, pero también hubo mucha gente obligada a doparse. Y puede sonar muy fuerte. Y a veces obligada por el efecto del falso consenso que se llama en dopaje. Y es que todo el mundo lo hace. Si no lo haces, no vas a pasar a pro. Como no te dopes, no eres nadie. Y verdaderamente hubo una época, yo fui amateur en aquella época y fue muy dura en este sentido. Y claro,
hay que conocer todo esto y, como decía antes, no ser ingenuos y pensar que ahora absolutamente nadie se dopa. Lo que sí es verdad es que con la inclusión del pasaporte biológico, los whereabouts que hay que rellenar, bueno, una serie de medidas y también de autoimposiciones del ciclismo, como puede ser pues haber incluido el tramador cuando no se incluía, pero antes que esto, el movimiento por un ciclismo creíble, clean cycling, etcétera. Es decir, había que moverse porque si no protegíamos lo nuestro se iba a quedar en ese agujero, ¿no? Se iba al garete. Y bueno, a partir de ahí, como digo, ese tsunami se llevó cosas malas, pero alguna se dejó también. Y hay que tener memoria, pues precisamente para que algo que ocurrió no se olvide y para que personas de aquel entonces que siguen o pueden seguir en la misma dinámica, pues no sean el caballo de Troya, no sean ese regalo envenenado. A veces somos condescendientes, el buenismo se practica, hay gente que se vende muy bien, hay mucho vendedor de humo, hay gente que incluso mintió en el pasado, les pillaron dopándose, luego pueden llegar a mentir incluso con su tutelación profesional, y hablo en base a datos, a hechos que me han tocado vivir, y en este país a veces pues no se contrastan titulaciones, no se contrastan ciertas cosas, somos ingenuos, a mí el primero que me la dieron con queso, y así lo digo, corresponsable de ciertas cosas, de que ese caballo de Troya se metiese en algún momento determinado, en un sitio determinado, y ese caballo de Troya, una vez dentro, pues va a ir a lo suyo. Entonces no entienden de equipo, no entienden de ciclismo, no sé, como algo que hay que cuidar, como algo, bueno, que deberían en cierto modo sentir propio, pero no suyo únicamente, es decir, no desde el punto de vista egoísta. Y ahí es donde determinados profesionales con un historial determinado, sin una formación tangible, sin titulaciones, con su experiencia únicamente, me da igual que hayas ganado una etapa en el Tour, si fuera el caso, o que hayas corrido no sé cuántos años, al final tú tienes tu experiencia de aquellos momentos, pero tú no tienes una formación que pueda extrapolar eso y otras tantas situaciones con el filtro de una serie de conocimientos, de principios, etcétera, para poder utilizarlo pues en función de qué deportista te venga. O sea, yo mi experiencia era que, por decir algo, entrenaba 7 horas, 6 horas, 7 horas, 6 horas, y venga, leña al mono que es de goma, y ahora aplico lo mismo con deportistas que yo entreno. ¿Por qué? Porque a mí me fue bien. ¿En base a qué criterios? ¿Qué formación tienes? Muchas cuestiones que de alguna manera yo creo que la Unión Ciclista Internacional empezó poniéndole un poco el cascabel al gato, pero no ha sabido todavía darle toda la forma. Entonces, ocurre también que en nuestra sociedad está muy mal visto hablar mal, ya no de personas. Yo no hablo mal de personas, yo hablo mal de hechos, de conductas, de comportamientos. Yo no juzgo personas, yo juzgo hechos. Y lo que está mal, todos sabemos que está mal. Lo que está bien, sabemos que está bien. Y claro, ahí es donde a mí me gusta a veces mojarme, porque si no me mojo yo, ¿quién lo va a hacer? Sebastián, ¿quién lo va a hacer? Si yo estoy formando entrenadores, ¿con qué cara voy a ir a decirles, venga, vamos a creer en los principios del entrenamiento, en la periodización del entrenamiento, en cómo vamos a dosificar las cargas, cómo manejar el aspecto psicológico, el aspecto aerodinámico, la fuerza tangencial, la fuerza radial? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Le estoy vendiendo una arboleda que luego no está en la realidad? Bueno, pues sí está en la realidad, pero para que se preserve y no se malee, ese caballo de Troya no empiece a matar allí saliendo del caballo de madera, pues tenemos a veces que alzar la voz. Y yo a veces me mojo en Facebook o me mojo en Twitter, siempre bueno, con mano izquierda, con cierta educación, intentando también que los argumentos vayan de nuestro lado. Si no, nos bajamos al terreno del gilipollas o del maleducado y ahí nos van a ganar, ¿no? Como se suele decir. Pero sí, no tengo miedo en ese sentido, en mojarme y en escribir, como ha sido este caso, pues algo que no habla de nadie en concreto, pero que quien quiera que se dé por aludido. Y que yo digo una frase que me la aplico a mí cada día, y es un poco soez. Y es que para tener la boca grande
hay que tener el culo limpio. Esto lo escuché yo hace tiempo, igual que La vida es para los vivos, se lo escuché a Chente, y seguramente no sea suya esta frase, la he escuchado más veces, y además a esta frase le suelo añadir, y eso cuesta porque el culo es culo. Es decir, tú porque te lo limpies un día mejor que en toda tu vida, ya no está a prueba de balas para un mes, ni para 2 días, ni para 3, ni para 4. Va a depender de muchas cuestiones. Tienes que saber qué es y cuidarlo. Entonces, todos sabemos que para evitar problemas no hay que tomar las cosas de forma personal, no hay que hacer suposiciones y hay que cuidar el lenguaje, esforzándonos mucho en estas tres cuestiones. De acuerdo, pero eso no significa de vez en cuando mojarnos y dar la cara y a veces decir cosas que incluso algún allegado o algún buen conocido pues le puede escocer. Pero yo quiero no personalizarlo en nadie, no, que nadie se lo tome de forma personal, porque todo el mundo tiene la posibilidad de crecer, de formarse, de aprender. Ahora, si no hay humildad y lo que hay son recelos, complejos, miedos y además oponerme frontalmente a todo el que me ataque, pues lógicamente eso no va a favorecer nunca al deporte en sí mismo, en este caso ciclismo, ni a los ciclistas, ni a los usuarios, ni al final al producto que nos interesa a todos. Muy interesante la denuncia que haces, Miquel. Tú, como siempre, con clase y elegancia y mano izquierda. Yo, que soy un poco más gañán, además que para eso esto es mi podcast, voy a ser un poco más directo de cara al espectador. Al final, lo que está diciendo Miquel, o lo que digo yo ahora de mi boca, es que en el mundo del ciclismo pues todavía existe bastante endogamia y todavía existe bastante mamoneo. Entonces hay mucha gente que tiene un pasado bastante turbio y hablo de gente que tiene positivos por dopaje con sustancias serias, sin formación académica real ni contrastable, que bueno, está trabajando con los chavales de 20, 22 años que van a ser el futuro de este deporte, o que ya son el presente de este deporte, ¿no? Y al final estamos en una casuística en la que corremos el serio riesgo de que actitudes del pasado que poco a poco, no voy a decir desapareciendo, porque como ha dicho Miquel, no podemos dar por hecho que la gente no se dope, porque sería un poco vivir en una ilusión, pero sí que iban menguando, ¿no? Y corremos el riesgo, si no espabilamos, de que ciertas actitudes vuelvan a retornar, ¿no? Al campo que tanto nos preocupa. Y luego, además, Miquel discernía entre dos categorías, ¿no? Por un lado están los exdopados y por otro lado están los intrusos por carencia de formación. Y aquí, Miquel, añadías una cosa muy interesante, ¿no? Realmente no es señalar con el dedo, sino el decir que hay una posibilidad para formarse, para crecer y que simplemente esta llamada en voz alta sea para, venga, vamos a mejorar entre todos, ¿no? Yo aquí ejemplos que en todos los pueblos se me ocurre algún ejemplo de alguien que está simplemente por correr bien o por ser buen ciclista se pone a entrenar a los de alrededor, o incluso a nivel nacional tenemos entrenadores que no tienen ningún tipo de titulación contrastable y que llevan dedicándose a esto 15 años. Digo, vamos a ver, si realmente tienes tanto conocimiento, eres tan talentoso, si es que te sacas una formación formal sin ningún tipo de problema y así al menos te ahorras de cara al futuro las denuncias que te pueden caer por intrusismo con las nuevas leyes del deporte. O sea, al final simplemente es una muestra más realmente de la implicación profesional que tiene esa persona, tenga o no titulación, ¿no? Y luego está el caso ya, el mayor exponente, que es la combinación de ambas, ¿no? Gente exdopada y que encima no tiene titulación, que es como, ¿en serio en el año 2023, en el máximo rendimiento de un deporte como el ciclismo, que no nos olvidemos que ya se maneja bastante dinero, ¿en serio en equipos de máximo nivel todavía tenemos gente de esta? Con la cantidad de chavales, esto, yo creo que Miquel, coincidimos los dos en esto, somos profesores en la universidad, estamos formando nuevos entrenadores, chavales con muchísimas ganas, con un pasado evidentemente limpio, con muchas ganas de aprender, formándose y dedicando tiempo y esfuerzo y dinero en formarse, y se les están cerrando puertas en favor de, pues, según qué personajes, que a mí la verdad es que me dan un poco de escalofríos pensando a lo que estamos volviendo en algunos casos. ¿Algo que aportar más, Miquel, al respecto? Sí, a ver, está claro que al final hablamos de la naturaleza de las personas, de su ética, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo que tú puedes ser un titulado sin ética y hacerlo muy mal, o alguien con mucha experiencia práctica sin ética y hacerlo muy mal. La combinación ideal es, pues, ese ciclista que además se ha formado académicamente y tiene ética. Esa es la triada. Es la experiencia, es la práctica
y es la envoltura en ética siempre, ¿no? Y en esos principios y al final esos valores. Sin valores da igual que seas médico, que seas escayolista, que seas dentista. Si no tienes ética, vas a engañar, bueno, de alguna forma a ser un fraude, ¿no? Entonces, aquí mucha gente siempre alude a esa dicotomía o a esa confrontación que no debe ser así entre ¿qué es mejor, experiencia o teoría? A ver, lo ideal es todo. Es decir, es que yo he corrido un Tour de Francia, es que tú no sabes de qué estás hablando. Y luego el otro le dice, sí, pero es que tú no sabes ni hablar, es que tú no sabes ni escribir, es que tú no sabes qué es un vatio, es que tú no sabes cómo se periodiza, etcétera, etcétera. No, pues ambos están en unos extremos donde, como tú dices, hay que conciliar. Y conciliar significa que todos tenemos oportunidad de rellenar aquellos hándicaps y carencias que tengamos. El que tenga mucha teoría necesita la práctica. Si no ha sido ciclista en su día, pues tendrá que ponerse las pilas, competir, ir a carreras, empaparse, meterse al 100%. Y también aquel que haya tenido mucha experiencia, si no se forma, no va a poner esa experiencia previa en su lugar debido y no va a poder abrir la puerta a, como decía eso, saber más para tener capacidad de aprender más. Entonces, no me vale a mí esa dicotomía, esa confrontación entre experiencia y conocimiento. No, dame las dos cosas. Y es como el que decía, no, yo vatios, desde que hay vatios ya me olvido de frecuencia cardíaca. Bueno, pues es que son cosas diferentes. Es más, añádele RPE, ¿no? Y vamos a ver un poco si entre todo y más cosas que vengan podemos ver un poco mejor esa realidad tan multifactorial. Entonces, a mí no me vale eso. Y claro, ¿qué ocurre cuando nos lo tomamos todo de forma personal y tenemos miedos y complejos? Pues que se crean sectas. La secta que defiende, qué sé yo, la periodización ATR, la secta que defiende el entrenamiento por torque, la secta que defiende... No, yo no defiendo nada. Yo mañana pensaré diferente a hoy, seguramente, y eso quiero pensar, que evolucionamos según conocemos más y de alguna forma vamos mejorando nuestras versiones porque dejamos esa puerta abierta. Yo no soy defensor a ultranza de nada, salvo de alguna manera defensor en todo caso pues de escuchar y de dejar la puerta abierta incluso a quien inicialmente te ha podido generar cierto rechazo porque ha hecho algo que no encaja con tus valores incluso, ¿no? Entonces yo no juzgo a alguien que se haya dopado en su día como este es mala persona. No, este hizo una cosa mal o evidentemente se le atribuyó pues porque dio positivo. Esto está mal, está mal mentir con la titulación. Está mal decir que eres lo que no eres. Yo a mis alumnos siempre les digo, no es justo que si valéis 4, os hagáis valer por 3. Igual que no es justo que los que valen 2 no se deben hacer valer por 8. Es decir, la venta del producto es muy importante. Vamos a aprender de los que venden humo sobre su estrategia de venta, por lo menos para aprender un poco a vender algo que posiblemente sea más ético, más legítimo, nos lo creamos más y siempre hay que pasar el filtro de ¿quién me lo dice? ¿Qué intereses puede tener? Algo que en ciencia es conflict of interest. Si tú trabajas para una empresa de potenciómetros y dices que ese potenciómetro comparado con los demás es el mejor, pues hay un conflicto de intereses. Si tú me vendes un concepto de entrenamiento por torque y no tiene un sustento, pero tú sí tienes un interés en asesorar, entre comillas, a cientos de personas, porque entrenar no podemos decir. Entrenar a 100 personas no saben qué es entrenar. O sea, es que algunos, y ha habido algún alumno mío, una excepción que confirme la regla, de un alumno decir, no has pillado la filosofía, la ética, todo el fundamento del entrenamiento y lo que supone ser un entrenador cuando actúas de esta manera, cuando defiendes una postura sectaria por encima del fundamento real, del avance, de esta apertura de miras. Y a mí me da mucha rabia un poco, yo tampoco quiero convertirme en un radical de nada, pero a veces para llegar a un término medio tienes que moverte puntualmente en los extremos. Entonces, no es que yo sea un voceras o me tenga por un voceras, es verdad que no me suelo callar nada cuando era becario o cuando, digamos, externamente podía no ser nadie, no me callaba, pues ahora, sinceramente, menos porque tengo la responsabilidad de los que vienen por detrás y creo que deben encontrar su sitio. Entonces, estamos hablando de justicia, estamos hablando de dopaje académico, también existe en el ámbito universitario. Tú me pones, yo te pongo, o me firmo en una estancia donde no estaba. Es decir, la trampa
siempre va a existir, ¿no? Y como decía antes, la UCI intentó poner el cascabel al gato con el criterio organizacional. Nos hizo muchas entrevistas a muchos técnicos. Sky, ahora Ineos, de alguna forma copió muy bien lo que en mountain bike ya hacíamos desde el año 2000, que eran equipos multidisciplinares integrados y ciencia. Yo ya mandaba a campeones del mundo o al hotel en bici o a hacer rodillo después de una etapa en mountain bike o de una carrera. Es decir, hasta que no se vio a Froome haciéndose en el Tour parecía que no existía. No, si ciclismo de carretera fue muy por detrás de mountain bike, que empezó con aires nuevos y con una apertura de miras que ciclismo de ruta, ciclismo de carretera, era muy reacio al cambio. Y justamente esos dinosaurios sin apertura de miras son los que han ralentizado un poco este avance y también a veces rescatan a personas, pues porque creen que les hacen un favor, porque verdaderamente creen que son muy válidos. Es decir, yo no juzgo tampoco que sean malas personas, pero creo que sí nos equivocamos a veces contando con alguien que es nuestro colega. No, yo quiero contar con gente muy buena. Y si luego eres mi colega, genial. Es decir, yo no soy tan brillante o tan bueno como alguno puede suponer. Y si algo tengo diferente, que no es tampoco estratosférico, es que sé rodearme de gente muy buena y gente que al final, sobre todo, sabe trabajar en equipo. Porque gente brillante que no sepa trabajar en equipo, al final te pone palos en las ruedas. Los egos son malísimos en cualquier empresa, en cualquier equipo, y eso se ha visto. Cuando en ciertos equipos los egos han prevalecido y el clima de equipo se ha resquebrajado, pues al final el equipo no ha funcionado, un compañero no se muere por ti, etcétera, etcétera, y hablo compañero no solamente en la carretera, sino fuera de ella, ¿no? Y al final este criterio organizacional de la UCI decía, a ver, un número máximo de deportistas por cada entrenador, hasta 8. Los médicos no pueden tomar parte en los procesos de entrenamiento de los deportistas. Un número máximo de pruebas, es decir, una serie de normas para preservar un poco la salud del deportista y hacer que esto fuera más serio. También atribuían un poco a los malos médicos todo este dopaje porque no había entrenadores antaño. Solamente había algunos médicos metidos a entrenadores que usaban pócimas y claro, con eso cualquiera puede ser buen entrenador, ¿no? Y algo que quizás no tuvo en cuenta la UCI, que yo se lo transmití, es, a ver, tú en un equipo dices que un entrenador no puede llevar a más de 8 corredores y luego puede haber un entrenador externo que lleve a 12 o a más de diferentes equipos World Tour, cuando encima está tratando datos hasta de rivales, ¿no? Por decirlo así. Y no está mirando por la empresa. Porque yo como entrenador externo puedo decir, no, tú me pagas, tú eres el deportista, yo quiero que tú andes. No, tú di que ahora estás malo, porque te conviene para entrenar. No, tú di y ya voy a decirle yo al director o al dueño del equipo, al jefe, al CEO, que está súper bien para correr el Tour o para correr esto, para correr lo otro. Es decir, cuidado con esos conflictos de intereses. Al final es como en fútbol. Cuando hubo entrenadores externos, se cortó rapidito. ¿Qué va a pasar? ¿Que estamos entrenando con el equipo y luego tú en tu casa estás haciendo entrenamiento de fuerza, no nos lo dices y al día siguiente ponemos entrenamiento de fuerza y tú te lesionas? No es coherente. Tampoco es coherente que haya entrenadores de fuera del equipo si queremos, por un lado, que los deportistas estén bien atendidos. Eso sí, el equipo tiene que exigir llevar los mejores entrenadores, eso es obvio, y basarnos en resultados, y luego que mire por los intereses del equipo. Es decir, yo recuerdo un caso de un deportista decirle al director del equipo, al CEO, decirle, mira, págale lo que le quede de contrato y lo mandas a su país. Porque o no anda nada o va a dar positivo. Efectivamente, se fiaron de mí, le pagaron, rescindieron contrato, se fue a su país y al año siguiente dio positivo, cuando volvió a andar otra vez. Es decir, ¿para qué estamos? Para preservar los intereses de los equipos y para preservar los intereses del ciclismo. Que la UCI también quiere todo esto. Y claro, si tú no cumples el criterio organizacional, igual que el económico, te pueden quitar la licencia World Tour. O sea que esto está auditado externamente y ojo, que no es tontería. Y luego otra cosa que tienen que mirar es pues la formación de los entrenadores. Es decir, al final no sirve tener un título de nivel 3 de la federación. No sé si eso es de director. Es de director deportivo, no es de entrenador. No nos engañemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué títulos y qué experiencia, es decir, unos términos medios, unos puentes, vamos a brindar posibilidades
a los exciclistas que tienen muchísimo que aportar para que tengan más que aportar todavía, y a los que vienen del ámbito académico para que se pongan las pilas en otro sentido y también se encuentren y al final pues hagamos de esto algo un poco más llevadero, ¿no? Y con más criterio. Yo creo que estas son un poco las claves. Ya digo, al margen de sectarismos, porque me hace mucha gracia, aunque doy un bandazo en cuanto a contenido, cuando hablamos, no, porque, y si no utilizas el argot, no tienes ni idea. Porque el FRC, ¿y eso qué es? Pues la Functional Research Capacity. Ah, qué bien. Ah, pues esto es la W' que dice este autor. Al final hay unas ganas de notoriedad, de crear grupos, de crear movimientos que parece que... A ver, un poquito de coherencia. Umbral aeróbico, anaeróbico o oxidativo glucolítico. A ver, que no hay que matar a nadie porque hable de conceptos y de zonas de entrenamiento de una forma entendible, usable y utilizable por los deportistas y que luego evidentemente iremos creciendo, puliendo, avanzando, pero sin armar tanto ruido que al final no nos escuchemos unos a otros, que un poco es lo que está ocurriendo en las redes cuando ahora está súper de moda la zona 2, antes era el HIIT. A ver, yo me parto de risa con el HIIT, High Intensity Training, High Intensity Interval Training. Lo dices en inglés y ya vale el triple. Vamos a ver, ese entrenamiento acidótico de toda la vida, son series, son repeticiones, capacidad anaeróbica, y me da igual W' que FRC, que depósito o provisión de energía anaeróbica. Eso estaba inventado hace mucho tiempo. Que todo se puede pulir, ideal. Que hay herramientas que nos facilitan el trabajo, ideal. Pero no intentemos vender lo que no es o confundir a la gente por el mero hecho de que queremos parecer más tecnológicos, más científicos y como decimos muchas veces, pues lo cientifista y un poco la venta de humo, por desgracia todavía no se ha detectado ni se ha señalado debidamente en redes, etcétera. Pero bueno, estamos en camino de que la gente sabe cada vez más y yo les digo a mis alumnos por otra parte, como no controléis todo y más de lo que hay en las redes, cualquier friki os va a dar para el pelo en cualquier contenido. Entonces tenéis que dar un paso más, que es, además de saber todo eso, saber más y aplicar muchísimo más. Y bueno, es un reto muy bonito. Yo tuve la suerte de ser de los primeros entrenadores un poco ahí de punta de lanza y era mucha responsabilidad, porque había que hacerlo muy bien, sin vender humo, vendiendo trabajo, vendiendo picar piedra, como digo yo, con coherencia y ahora el relevo de nuevos entrenadores lo tienen que coger con responsabilidad. Hay entrenadores en equipos World Tour que son muy buenos, otros que no lo sé y otros que no lo serán tanto posiblemente. Pues entre todos vamos a poner unas pilas porque hablamos de nuestro ámbito, de las ciencias del deporte, de los graduados en ciencias del deporte, sobre todo porque es lo que me toca a mí, o de los buenos ciclistas y no porque rindan más ni menos. Yo era un ciclista que no pasa a profesionales, pero yo sé lo que es echar los mocos en el manillar, como se suele decir, y hacer abanicos o partirme una vértebra haciendo descenso con 40 y tantos también. Entonces, hay que buscar un poco todos los ingredientes desde todos los puntos de vista que yo creo que se está consiguiendo poquito a poco. Sí, Miquel, al final de lo que estás hablando, pues este cientifismo, ¿no? Es lo que vemos hoy en día en redes, en nuestro campo. Una estrategia más de marketing que es más antigua casi que los propios intercambios comerciales, ¿no? Al final, una manera más de venderse. A mí lo que me preocupa de esto es que progresivamente, con estas nuevas intervenciones y publicidad engañosa que se hace, estamos abandonando un concepto clave y es que disponemos de ciencia como un regidor un poco de todo esto y nos la estamos desplazando un poco de lado hasta el punto de que la estamos criticando injustamente, ¿no? Yo en Twitter hace un par de meses leía pues, un debate muy interesante en el que decían que los entrenadores del campo práctico van siempre 30 años adelantados a la ciencia. Digo, bueno. Digo, ojo. ¿Dónde se empezó a utilizar un SRM por primera vez? Digo, ¿dónde se empezó a medir el lactato por primera vez? ¿En el campo o en el laboratorio? Vamos a coger eso y sobre todo cuando veo que proviene de gente... Yo entiendo que critiques la ciencia. Yo entiendo que no necesites ser un catedrático para poder opinar sobre ciencia. Pero a mí me preocupa mucho ver que se resta importancia a la ciencia por parte de personas que entras a analizar su currículum y no han publicado un solo artículo en su vida. Digo, un mínimo de bagaje está bastante bien para al menos poder opinar y desprestigiar a otros autores, ¿no?
Y luego al final, en lo referente a lo primero que comentabas, yo lo suelo resumir así, ¿no? Como un buen entrenador que no sea un analfabeta que solo sabe dar pedales, pero que tampoco sea alguien escondido detrás de tres pantallas de ordenador que cuando coge una bicicleta circula a más pulsaciones que vatios, ¿no? Yo creo que es un ejemplo extremo, pero al final va unido a lo que dices tú, ¿no? Buscar ese compendio de características, de experiencia y teoría que nos den el resultado óptimo. Sí, yo sí que quería comentar que vuelvo a ser un poco ecléctico y hay que ser también autocríticos, ¿no? Fíjate, curiosamente yo estoy acreditado a catedrático, ¿no? Posiblemente el primero que yo sepa de ciclismo en el mundo. ¿Y eso qué significa? Pues significa lo que es. Es decir, que en el ámbito académico, universitario, eso es el no va más, pero ¿sabes de qué sirve en un equipo World Tour? De nada quiero decir, sí, puede servir de mucho si lo sabes canalizar y lógicamente eso tiene pues esa aplicación práctica que al final es la que a ti te va a dar valor. Es decir, yo como anécdota representativa estaría por el sexto, séptimo año sexto, seguramente en Movistar, y Iván Gutiérrez, que es un ciclista que fue genial y como persona, una persona con chispa crítica y además sin autotune, como digo yo, sin filtro, decía lo que pensaba. Un día en el Car de Sierra Nevada me dijo, oye, que no sabía yo que tú habías escrito esto, lo otro, y que en la universidad, y digo, ya, le digo, y si yo te hubiese dicho todo esto, ¿qué hubieras pensado de mí? O si me hubiese jactado, hubiese hecho valer esto por delante de lo otro que conoces de estos años, ¿qué hubieses pensado de mí? Y me dijo, pues que eras un gilipollas. Y le digo, pues sí, Iván, sí. Es decir, esto puede ser una herramienta para que al saber más quieras saber más, pero a mí, por lo que más se me respeta en ciclismo, y te lo digo claramente, es por haber entrenado a gente que ha tenido resultados, lógicamente. Luego está el típico dicho de que como una herramienta bien se trabaja, ¿no? Por decirlo finamente. Yo he tenido suerte de trabajar siempre con los mejores, ¿de acuerdo? Pero se me respeta porque monto en bici, porque bajo muy rápido, aunque a veces arriesgando más de lo debido, y porque me ven en las carreras, y porque hago de director, y porque les escucho, y porque lo que les digo les cuadra con su realidad, sea fundamentado académicamente y luego aplicado a la realidad, o sea como sea. Es decir, al final los deportistas quieren soluciones, soluciones prácticas. Si un ciclista sin excesiva formación o sin alguien con excesiva formación científica les da soluciones coherentes, les convence y además es alguien bueno, que cuando habla tiene su criterio, pues esa persona tendrá credibilidad. Y esa credibilidad es la que al final hace que ese principio psicológico contextual funcione en los deportistas y lo que tú plantees valga el doble de lo que asépticamente hubiera servido, hubiera funcionado, ¿no? Entonces, insisto, está muy bien saber mucho, yo no sé cuántos papers haber escrito, genial, pero al final lo que hace falta es saber de ciclismo y luego tener la capacidad de esa visión, de esa integración de factores. Porque hay ciclistas que han sido muy buenos y no saben cómo hacían las cosas, igual que pilotos de motocross, de Fórmula Uno y luego tienes un Fernando Alonso, y luego tienes qué sé yo, hay ciclistas que son auténticos magos luego de lo que dirigen. Y luego Eusebio Unzué, pues a lo mejor no fue un crack como ciclista, sin embargo es uno de los verdaderos sabios de este deporte. ¿Por qué? Pues sobre todo por su actitud, que lo mismo aprende de un niño cuando le lleva una conversación que de un señor mayor en un monte que escucha, escucha y escucha y pide opiniones. Esa actitud es la que al final te hace dar en el clavo, ¿no? Entonces, ya digo, ciencia sí y práctica también. Los que se quejan a veces de la ciencia, igual se quejan de pseudociencia o de ciencia eh, que todavía está incompleta o de caminos por recorrer. Un solo estudio no quiere decir nada. Yo siempre se lo decía a Manu Sola, que pegó un bandazo muy importante. Él me ha dedicado su libro diciendo que yo le abrí los ojos en este sentido y yo orgulloso de que lo haya plasmado. Él decía, no, es que el último estudio que dice que la crioterapia... Y yo, a ver, Manu, que eso es el último estudio.
que hay que ver tendencias, ya no solo metaanálisis o otro tipo de estudios de cierto rigor, porque los metaanálisis, ojo, que pueden tener su truco también. Es decir, tiene que haber unos hechos que vayan generando tendencias al final que con tu práctica casen y te convenzan. Y a partir de ahí podemos hablar, pero no seas esclavo del último estudio científico, ni tampoco es que me dijo fulanito, hazlo así porque se ha hecho siempre, que las agujetas son ácido láctico cristalizado. O luego la ciencia, la pseudociencia o la ciencia mal interpretada, pues tú hablabas del torque el otro día, que lo escuché también, o cuando el equipo Sky en su día hablaba de deshidratación funcional o de periodización inversa o de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Cuidado que todo tiene su truco. ¿Es todo inválido? No. No, el entrenamiento de torque en su contexto tiene su sentido. La variabilidad bien medida y bien interpretada tiene su utilidad o puede tenerla. La deshidratación funcional ya te llega porque sí. Luego la gente salía a entrenar sin bidón. La periodización inversa en algunos casos. Me ha tocado en un caso excepcional. Pero cuidado con la interpretación que se hace de la ciencia bien hecha o de la tergiversación al final de la información. El periodismo puede ser muy noble. Ahora, si está al servicio de un lobby, pues no es más que una máquina de mentir y de manipular, ¿no? Pues es un poco la propia vida en el ámbito deportivo. Fenomenal, Miquel. Me voy a dirigir un momento al oyente, simplemente por cerrar ya esta charla. Miquel es una persona que en nuestro campo realmente lo tiene todo hecho. No tiene ninguna necesidad de venir aquí a hablar de todos estos temas, sobre todo de este último que hemos tratado, que es bastante polémico y puede, a pesar de que no digamos nombres concretos, pues puede levantar alguna ampolla. Y me gustaría que el oyente, de verdad, valorara la valentía que está mostrando Miquel y, sobre todo, el aprecio por nuestra profesión para, con su estatus y su situación ahora mismo en el campo, venir, dar la cara y sacar a la palestra todos estos temas que yo creo que son muy importantes para nuestra profesión, que poca gente se atreve a tratar, ya no digo nada a gente de su nivel, y que al final nos ayudan a todos a mejorar. Así que, independientemente del valor del podcast, que yo creo que ha salido muy interesante, sobre todo por mi parte un agradecimiento enorme a Miquel por traer su calidad aquí y sobre todo por no cortarse a la hora de tratar estos temas tan importantes. De nuevo, te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí, Miquel. Espero que no sea la última vez que venimos a charlar. Espero que en otras ocasiones sean temas un poco más mundanos. Y de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Miquel. Pues muchísimas gracias y seguiremos tu podcast con interés y todo lo que sea ciclismo iremos consumiéndolo porque al final, como digo yo, nos tenemos que flipar con lo nuestro y así nos acercaremos a la excelencia. Siempre digo que fliparse es bueno, te acerca a la excelencia. Ahora, ser un flipado es otro tipo de gilipollez, ¿no? Yo sprinto creyéndome Valverde, pero cuando me bajo de la bici sé que bueno, lo importante es intentarlo. Miquel, muchísimas gracias.